Hola, mi nombre es Sofía Braida y junto a mis compañeras Michelle Ocampo, Rocío Belolavec y Michelle Corbalán presentaremos algunos de los siguientes temas: depositario fiel, PASAD, operaciones de transbordo, despacho de oficio, régimen de garantías. En este momento yo voy a presentar depositario fiel. Dentro del régimen de resguardo de las documentaciones aduaneras, el depositario fiel es el declarante obligado a archivar y resguardar la documentación que queda bajo su poder y aporta información que esta Administración Federal le solicite, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir del requerimiento a través del domicilio fiscal electrónico. El declarante, en su carácter de depositario fiel, en forma directa o mediante un prestador de servicios de archivos y digitalización, deberá conservar la documentación aduanera por un plazo que se extenderá hasta 5 años después de la operada la prescripción de la acción del fisco correspondiente a la destinación u operación aduanera a que la misma se refiera. Finalizando dicho plazo, esta Administración Federal determinará el destino final de la documentación. Existen dos tipos de depósitos aduaneros: los públicos y los privados. PASAD es el sujeto habilitado por la Administración Federal para guardar y digitalizar documentos por encargo del depositario fiel, que es el prestador de servicios y digitalización. La documentación debe conservarse por un tiempo de hasta 5 años. Después de operada la prescripción del fisco, cuando este plazo termine, esta Administración General determina el destino de la final documentación. Los sectores exclusivos habilitados en jurisdicción de la Dirección General de Aduanas de Buenos Aires y de la Dirección General de Aduanas de Ezeiza para la entrega de la declaración aduanera son los permisionarios de los depósitos fiscales, las terminales portuarias y las terminales de cargas aéreas. Rectificativa B, total, pendiente de aprobación del servicio aduanero. Rectificativa B, total, rechazada por el servicio aduanero y sin digitalizar nuevamente. Rectificativa B, parcial, pendiente de aprobación del servicio aduanero. Rectificativa B, parcial, rechazada por el servicio aduanero y sin digitalizar. Nuevamente rectificativa A, pendiente de aprobación del servicio aduanero, que fueran requeridos por el servicio aduanero y no devueltos al depositario, que tengan pendiente la presentación de algún documento aduanero. Estos sitios deberán acondicionar su infraestructura edilicia para contar con sectores de atención exclusiva para la entrega de legajos de la declaración aduanera a los declarantes, en su carácter de depositario fiel. En el mes de enero de cada año, la aplicación Gestión de Desafección de Legajos Aduaneros Internos pondrá a disposición del servicio aduanero la nómina de los legajos digitalizados, estado Digi, que se encuentren con plazo de guarda cumplido. Se excluirán de la nómina los legajos que presenten alguna de las siguientes condiciones. En caso de fallecimiento del declarante, se indicará en la nómina depositario fallecido, con la fecha del evento que figura en el Sistema Informático Malvina denominado SIM. Operaciones de transbordo. Solo se puede descargar y transbordar si está declarada la declaración de carga. El transbordo de rancho se admitirá siempre que efectuare entre el medio de transporte que dependiera de la misma empresa y tuviera idéntica nacionalidad. El transbordo de pacotilla se admitirá siempre que su titular se desempeñe como tripulante de otro medio de transporte. Si la mercadería de pacotilla y de rancho son bajadas sin tener en cuenta lo antes mencionado a los efectos de pago de tributo, el traslado se puede autorizar y bajar con la autorización de control de servicio aduanero, lugar y hora en el que ellos lo determinen. Mencionaremos algunos de los procedimientos para el registro informático. El usuario deberá registrar un transbordo acuático con destino al exterior. El ATA deberá registrar la solicitud dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de arribo del medio de transporte. Título y documentación de transporte deberá consignarla el ATA. País destino debe consignar
el que corresponda a la bandera del crucero. En caso necesario de un reemvase, se debe realizar previo registro. Esto solo se aplica para documentos de transporte que se cargue completo en el crucero. Si se debe fraccionar para varios cruceros, se debe consolidar. En caso de carga fraccionada, se debe aclarar tanto sistemático como físico. En caso contrario, solo se debe realizar el sistemático y el físico se realiza con la puesta a bordo. La carga en un buque que carece de libre circulación en el territorio aduanero con destino rancho, procedente de un depósito sometido a control aduanero, queda exenta de pagos. Despacho de oficio. Cuando se autorice la permanencia de la mercadería en un medio de transporte o lugar intermedio, serán de aplicación las prohibiciones relativas al régimen de depósito provisorio de importación o de exportación, fijándose en un plazo de 15 días durante el cual la mercadería transbordada puede permanecer en un medio de transporte o lugar intermedio. En casos debidamente justificados, podrá conceder con carácter de excepción una prórroga por un periodo que no podrá extender de 45 días hábiles. Mercadería sin titular conocido, sin declarar o en regazo. La aduana anunciará la existencia y situación jurídica de la mercadería cuando durante 3 días en el boletín de la aduana la mercadería hubiera arribado cierta o presentadamente al territorio aduanero como consecuencia de naufragio, echazón, accidente u otro. No se solicitará dentro del plazo correspondiente alguna destinación aduanera definitiva o suspensiva para dicha mercadería. No se solicitará dentro del plazo correspondiente una destinación aduanera de exportación definitiva o suspensiva o la restitución a plaza. También dentro del plazo de 60 días corridos contando desde la última de las publicaciones mencionadas, la aduana dispondrá la venta de la mercadería previa verificación, clasificación y valoración de oficio de la misma cuando transcurran los 60 días antes mencionados, hubiera vencido el plazo de permanencia de la mercadería sometida a la destinación de depósito de almacenamiento, hubiera vencido el plazo para cumplir la destinación aduanera o la restitución a plaza, que se hubiera solicitado respecto de la mercadería y algunos otros casos. Una vez dispuesta la venta, no se admitirá diferente destinación. La venta se efectuará en pública subasta o oferta bajo sobre cerrado mediante la DGA. Régimen de garantía. Para poder utilizar este régimen, el interesado deberá formalizar su petición por escrito ante el servicio aduanero refiriéndose a una o varias operaciones aduaneras. Este mismo es aplicable tanto para las importaciones suspensivas como para las de consumo, ya que al ingresar mercadería al país de forma temporal, la aduana, para asegurarse de que dicha destinación no se convierta en una a consumo, pide que se constituya una garantía que cubra el importe de los derechos e impuestos. Y en el caso de las destinaciones a consumo, únicamente se deberá garantizar el mayor perjuicio fiscal cuando haya faltante de alguno de los dos documentos complementarios o más, tales como certificado de origen preferencial, debiendo garantizar la diferencia de carga tributaria correspondiente hasta que se presente el mismo. Documento de transporte, ya sea el Bill of Lading, Air Will Be o el CRT. En este caso, como se trata de un documento que cumple con la función de título de propiedad de la mercadería, la falta del mismo implica que se debe garantizar el valor en aduanas de la mercadería y además se deberá abonar el 1% en concepto de multa sobre la misma base. Certificado de origen Mercosur. Se deberá garantizar la diferencia de tributos entre los tratamientos arancelarios correspondientes a intrazona y extrazona, abonando el 1% en concepto de multa sobre el valor en aduanas de la mercadería. Y el certificado de origen ALADI, que se deberá garantizar la diferencia de los tributos entre la aplicación de la preferencia
y el tratamiento arancelario correspondiente a extrazona y se deberá abonar el 1% en concepto de multa sobre el valor en aduanas de la mercadería. El régimen de garantía deberá ser utilizado cuando se pretenda obtener el libramiento de la mercadería cuya importación estuviere sujeta a la exigencia de diferencias por tributos. En este caso, deberá pagarse el importe que resulte de la liquidación estimativa de tributos y garantizar la diferencia entre esa cantidad y el máximo que el servicio aduanero considere que puede adeudarse. El libramiento de mercadería sometida al régimen de importación temporaria. La garantía debe asegurar el importe de los eventuales tributos que graven la importación para consumo de la mercadería de la que se trate. Cuando la importación para consumo de la mercadería estuviere afectada por una prohibición, la garantía debe además cubrir un importe equivalente al valor en aduana. La autorización para efectuar operaciones de tránsito de importación. La garantía debe asegurar el importe de los tributos que graven a la importación para consumo de la mercadería. Si la importación a consumo de la mercadería se encuentra afectada por alguna prohibición, la garantía debe además cubrir el importe de su valor en aduana.